El Anticristo, por Friedrich Nietzsche, parte 30. Esa cuadrilla cobarde, feminoide y dulzona se fue apoderando paso a paso de las almas de esa formidable construcción y fue minando esos caracteres viriles y aristocráticos que sentían la causa de Roma como algo personal, en lo que a seriedad y a orgullo se refiere. Lo que se apoderó de Roma fueron las divagaciones de los santurrones y la clandestinidad de los cenáculos, en los que se divulgaban ideas tétricas como las del infierno, sacrificio del inocente, unión mística en el acto de beber sangre y sobre todo el fuego de la venganza de los parias de la sociedad, que ellos fueron avivando poco a poco. En suma, se trataba de una forma de religión que ya Epicuro había combatido en su manifestación embrionaria. Leyendo a Lucrecio, se puede ver que aquello contra lo que luchaba Epicuro no fue el paganismo, sino el cristianismo, es decir, la corrupción de las almas con las ideas de culpa, castigo e inmortalidad. Epicuro estuvo en contra de los cultos subterráneos que constituyeron el germen del cristianismo. En aquellos momentos, negar la inmortalidad era ya una auténtica redención. Y Epicuro hubiese vencido porque todo lo que había de respetable espiritualmente en el Imperio Romano era epicureo, si no hubiera aparecido San Pablo. San Pablo fue el vocero del rencor de los parias hacia Roma, al mundo encarnado, convertido en genio, el eterno judío por antonomasia. Él fue quien intuyó la forma como se podía provocar un incendio a escala mundial. Con ayuda de la reducida secta cristiana, al margen del judaísmo, el modo como se podía concentrar en un enorme poder bajo el símbolo del Dios crucificado, todo lo inferior, lo secretamente rebelde, la herencia de las intrigas anarquísticas ya existentes en el seno del imperio. La salvación proviene de los judíos. El cristianismo podía ser la fórmula que lo superara a todos los tipos de cultos subterráneos. Los de Osiris, los de la Gran Madre, los de Mitra. La genialidad de San Pablo consistió en entender esta situación. Él estaba tan instintivamente convencido de ello que no dudó en faltar radicalmente a la verdad y en poner en boca, y no solo en boca, del Salvador que él mismo se inventó, las ideas con las que fascinaban aquellas religiones de parias. Entonces, convirtió a ese Salvador en algo que hasta un sacerdote de Mitra podía comprender. Esta fue la iluminación que tuvo en el camino de Damasco, entender que necesitaba la fe en la inmortalidad para desvalorizar al mundo, que el concepto de infierno acabaría imponiéndose en Roma, que la idea de un más allá aniquila la vida. Nihilismo y cristianismo no son solo dos palabras que riman. Toda obra del mundo antiguo había resultado inútil. No tengo palabras para expresar lo que siento ante un hecho tan monstruoso. Si pensamos que la obra de este mundo
tenía un carácter preliminar, que lo que con una pétrea conciencia de sí mismo acababa de cimentarse no era más que la base para una obra que había de durar milenios, que la base para una obra que concluiría con todo el sentido del mundo antiguo y había resultado inútil. ¿De qué habían servido los griegos y los romanos? En ellos se daban ya todas las condiciones para una cultura sabia. Todos los métodos científicos estaban ya ahí. Había quedado establecido ese requisito necesario para la tradición de la cultura y para la unidad de la ciencia, que es arte de leer bien. La ciencia de la naturaleza, vinculada a las matemáticas y a la mecánica, se encontraba ya perfectamente encaminada. El sentido de la percepción de los hechos, lo que constituye en definitiva el más valioso de los sentidos, tenía sus escuelas y contaba con su tradición secular. ¿Comprende el lector lo que esto significa? Que ya se había descubierto aquello que es esencial para empezar a trabajar, los métodos. Porque, digámoslo una vez más, los métodos son algo esencial, así como lo más difícil y aquello que durante más largo tiempo se ha de enfrentar con las costumbres y con la pereza. Lo que hoy hemos vuelto a descubrir, tras habernos vencido a nosotros mismos de una forma indescriptible, ya que de alguna manera tenemos aún incorporados a nuestros seres los malos instintos, los instintos cristianos. El mirar la realidad de enfrente, el tener una mano cauta y el ser paciente y serio hasta en las cosas más insignificantes, la honradez total en lo relativo al conocimiento. Todo ello existía ya hace más de 2000 años. Y no solo eso, el buen gusto, el tacto delicado, no como un adiestramiento cerebral, no como esa cultura alemana, deporte deshonroso, sino como cuerpo, como gesto, como instinto, como realidad. En suma, todo aquello había resultado inútil. Había quedado reducido de la noche a la mañana a un simple recuerdo. Los griegos y los romanos, la aristocracia del instinto, el gusto por el saber, la investigación metódica, el genio para organizar y administrar, la fe en el futuro humano y la voluntad de alcanzarlo, la gran afirmación de todo aquello, cuya manifestación externa era el imperio romano, algo que podía ser perceptible por todos los sentidos. El gran estilo no era ya una simple forma de arte, sino la realidad, la verdad, la manifestación clara de la vida. Todo ello había quedado sepultado de la noche a la mañana, y no precisamente como un accidente natural. En realidad no fue mancillado por los germanos y por otros pueblos incapacitados, sino que lo deshonraron unos vampiros astutos, clandestinos, invisibles y anémicos. No lo vencieron, sino que simplemente lo chuparon. La sed oculta de venganza, las pequeñas envidias, adoptaron actitudes señoriales. De golpe, se colocó en un primer plano todo lo miserable, lo que sufre a causa de sí mismo, lo que está atormentando por sentimientos mezquinos y perversos. El mundo de este coto cerrado que es el alma. No hay más que leer a ese